Oigan, que vuelva a rodar Naranjito. No, hombre, suponemos que se inventarán una nueva mascota diferente a la entrañable fruta que animó el Mundial del 82. ¿Saben que no era, fue por concurso, la mascota del 82? Esto, en fin, esto tenemos que remontarnos no ya a los boomers, una generación anterior a los boomers. Pues fíjense, se habían presentado pues dibujos de diferentes autores y a la final llegaron Naranjito, que fue el que ganó, pero es que segundo quedó, bueno, una mascota que sería incorrectísima a día de hoy, Brindis, un torero, un niño torero vestido con el uniforme de la selección española y, bueno, con su montera, fantástico, y además también con su capote. Y el tercero, la verdad es que es delirante, es una cosa psicodélica llamada Toribalón, que era un toro cuyo cuerpo era el balón con estos hexágonos, los clásicos del Mundial 82. Bueno, y finalmente ganó Naranjito. Bueno, lo importante no es esto de las mascotas, lo importante es que tantos años después, 47 años después, España va a organizar un Mundial de Fútbol, que es la cita deportiva más importante que se celebra en este planeta, con audiencias milmillonarias. Pero España no estará sola esta vez, será un Mundial atípico, tanto que será un Mundial euroafricano y transatlántico. Se jugará en 3 continentes. España tendrá 10 sedes, Portugal 4 y Marruecos 4. Pero esperen, porque 3 partidos de la fase inaugural, de la primera fase, se van a jugar en Argentina, en Uruguay y en Paraguay. Esto es algo que tiene muy enfadados a los odiadores del fútbol moderno, aquellos que dicen que se ha despojado de todo romanticismo, al balompié, porque efectivamente la FIFA ha optado por una decisión salomónica y el Mundial ya no tendrá una sola sede. Esto no es nuevo, ya hubo un Mundial en Corea del Sur y Japón, pero claro, que se celebre en 3 continentes es una verdadera novedad. En fin, es una alegría compartida por la decisión que ha tomado la FIFA y que les adelantábamos aquí a media tarde en Onda Cero, gracias a la primicia de la redacción de deportes. ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando vuelva a jugar un partido del Mundial en España, el balón ya desde luego no será el de los hexágonos y Naranjito tendrá casi medio siglo, si lo sabremos nosotros. Por cierto, el estadio de la final, el Santiago Bernabéu. Para volver a ver un partido del Mundial en un estadio español habrá que esperar a 2030. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora, a la sintonía de Onda Cero. Ningún presidente del gobierno se puede asentar en una mentira. Y cuando tu presidencia del gobierno depende de una mentira, al final has convertido esta legislatura en la legislatura del engaño. Y eso creo que España no lo merece. No lo merece ningún país, pero un país democrático como este tampoco. Esta entrevista de Carlos Alsina a Alberto Núñez Feijóo ha marcado la agenda política del día. Ahora les cuento por qué. Con estas advertencias que escuchaban, recibía en más de uno de Onda Cero Alberto Núñez Feijóo el comienzo oficial de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. La legislatura del engaño, si se asienta en el engaño de la amnistía, que no fue propuesta en el programa electoral del Partido Socialista y que ahora está siendo negociada con el forajido Puigdemont. Ha llegado el tiempo de Pedro Sánchez y el secretario general socialista ha inaugurado este periodo de negociaciones hacia la investidura con su compañera de coalición, Yolanda Díaz, que está tratando sin éxito de ponerse interesante, al hacerle decir a sus negociadores que hay muchas diferencias entre el PSOE y Sumar, muchísimas. Si casi se presentaron como un ticket, hombre. Pero esto decía Nacho Álvarez, que es un señor de Podemos al que se le está poniendo pinta de ministro. Un acuerdo que reedite un gobierno de coalición, pero no vale cualquier gobierno. No podemos conformarnos con legislar al ralentí. Tiene que ser un gobierno que no se conforme con lo ya hecho en la legislatura anterior, sino que siga avanzando en materia de derechos sociales y laborales. Es ahí donde tenemos hoy diferencias. No, sí, aquí lo único interesante de esta negociación es si finalmente se confirma que tras el nefasto periplo de Irene Montero, el PSOE recupera las competencias de igualdad, como reclaman las feministas del PSOE. Parece que Yolanda Díaz no va a oponer mayor resistencia. Ya saben ustedes que cuando se hace autocrítica de la legislatura pasada, gente como Carmen Calvo, por ejemplo, suelen lamentar que se cedieran a Podemos las competencias de igualdad. Parece que las van a recuperar. Ambos
Yolanda Díaz y Pedro Sánchez se han emplazado a encontrar un acuerdo antes de noviembre, y la fecha es muy relevante, porque confirma que han abandonado la intención inicial de una investidura rápida. Se lo decían a sus terminales mediáticas, que lo publicaban inmediatamente: queremos una investidura cuanto antes, para enviar los compromisos presupuestarios a Bruselas. Pues no será así. Y no será así probablemente porque todos están pendientes de Carles Puigdemont. Y ese es el drama actual de la situación política de España, que es un forajido el que marca incluso el calendario. Vamos con el contexto. Les decía que la agenda política ha estado marcada por la entrevista de Núñez Feijóo. Este es el primer testimonio. Ha sido muy llamativo. Hoy Núñez Feijóo hacía una grave acusación a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Creo que ayer la presidenta del Parlamento o del Congreso, pues, es que parecía una militante. Bueno, no parecía, no, es que era una militante del Partido Socialista. Primero porque dijo que yo le había pedido tiempo, yo le pedí 8 días. Y me explicó que tenía que ser hasta el 26 de septiembre. Es más, me dijo, he hablado con Moncloa. Y también los viajes del presidente, la agenda internacional del presidente, y además sabes que tenemos que ponerle esa fecha para que ante una eventual repetición electoral tiene que ser el 14 de enero. Y yo, como un diputado disciplinado... Es que no sé si lo he entendido bien. ¿Me está usted diciendo que la presidenta del Congreso habló con Moncloa para fijar la fecha de la investidura de usted? Sí. A mí me ha dicho, he hablado con Moncloa. He hablado con Moncloa. Desde luego no sería sorprendente que la presidenta del Congreso hubiera consultado con Pedro Sánchez la fecha de la investidura de su rival. No es sorprendente, pero sería grave, porque la tercera autoridad del Estado no puede estar sometida a la disciplina de su líder. Lo han hecho, bueno, se puede imaginar la falta de neutralidad de la presidencia de la Cámara durante las legislaturas precedentes, ahora que hay que guardar unas formas. Armengol ha tratado de demostrar que Feijóo ha mentido, porque dice que el presidente del PP se habría dirigido a ella, incluso por carta, pidiéndole un tiempo prudencial para negociar con los grupos, y habría señalado precedentes de 30 días e incluso 40 días. Ambas versiones en realidad son compatibles, y aún así, esto no es lo más grave. Porque hay algo todavía más desmoralizador, que es lo que les adelantaba antes. Porque peor que Sánchez fije la investidura de su rival es que todos estén pendientes de Puigdemont para fijar la fecha de la investidura de Pedro Sánchez. Y eso es lo que está ocurriendo, porque sin Puigdemont no hay investidura. Y están esperando a ver cuándo podría decidirse. Miren, el universo independentista es muy complicado. Imagínense. Por eso Sánchez va a estar en contacto permanente con Salvador Illa, a ver si consigue guiarle en ese laberinto. Hoy ha ocurrido algo desconcertante, difícil de explicar. Resulta que andamos pendientes de una asamblea de majaras que preside Carles Puigdemont y que se llama Consell de la República, que es una cosa... Este ente ha decidido someter a sus bases la investidura de Pedro Sánchez. Y esa consulta se celebrará a finales de octubre y el resultado podría no conocerse hasta el 3 de noviembre. Que cualquiera diría, claro, es que esto es Puigdemont, que quiere torturar un poco a Sánchez, quiere exhibirse un poco, quiere hacerle lo de la CUP a Artur Mas y de paso exhibir su influencia. Ya, pero es que... Cuidado, porque son necesarios muy poquitos avales para forzar una consulta. Esta es una organización bastante nutrida, 100.000 simpatizantes. Pues con un 1% ya se fuerza una consulta, es decir, apenas 1.000. Y han tenido 1.046 avales. De manera que quizás lo que podría estar ocurriendo no es tan evidente. Y es que unos aún más radicales que Puigdemont estarían tratando de cerrarle el paso a la amnistía. Y ahora recuerden ustedes que Clara Ponsatí está urdiendo una facción aún más integrista, si cabe, en el independentismo, porque dices que falta liderazgo y que hay algunos líderes que están velando únicamente por su ombligo. Bueno, en cualquier caso, ya les digo que esto es que el laberinto independentista es para perderse, En cualquier caso, que la institucionalidad de España esté pendiente de semejante disparate da la medida del drama. Y sí, es mucho más desmoralizador esto que hubiera consultado incluso la fecha de la investidura de Feijóo con Pedro Sánchez, Francina Armengol, porque Pedro Sánchez todavía no tiene una fecha para su pleno de investidura. Y probablemente es por las tribulaciones del forajido Puigdemont. En realidad, el pasaje más reproducido de hoy de la entrevista de Carlos Alsina con Núñez Feijóo, aquel por el que están atacando a Feijóo, es otro. Y la verdad es que lo ha puesto fácil, porque mira que no habrá tenido tiempo para urdir un argumentario para defender sus pactos con Vox. Lo que se podría haberse explayado sobre lo mucho que diferencia esta formación de Junts o de Bildu, pero... La pasada campaña fue evidente que el PP tenía un problema para explicar sus pactos con Vox.
Y este testimonio indica que no ha solucionado el problema. ¿Yo quiero pactar con Vox? Evidentemente que no. Pero lo que es evidente es que antes de repetir elecciones en Valencia y en Extremadura, pensamos que era mejor asumir, a pesar de que estuviésemos en campaña electoral, el desgaste y darle un gobierno estable a Extremadura y a Valencia. Y eso nos ha podido costar 10 diputados y por lo tanto la mayoría absoluta, pues probablemente. Pero bueno, siempre teníamos la posibilidad de pactar con Junts. Siempre teníamos la posibilidad de... Bueno, el argumento que va a utilizar el presidente Sánchez es un poco parecido a este, que es antes de repetir elecciones hay que darle estabilidad a este país y si hay que tragar con Junts, pues se traga con Junts aunque no queramos. Sí, no, sin ninguna duda. Si de argumentos estamos sobrados, ¿no? El problema es cuando el argumento coincide con la verdad o coincide con la mentira. Claro, el problema es que si todo el argumento es la repetición de elecciones, pues le sirve en bandeja el argumento a tu rival. Es que eso es lo que ocurre. Y mira que ha habido tiempo para explicar o para explicarse a uno mismo lo de los pactos con Vox y hacer un argumentario, si no convincente, pues al menos un poquito más convincente que este. Solo un testimonio más. Ecos del viejo PSOE y la respuesta del PSOE realmente existente. Hoy ha hablado de los pactos de investidura otro histórico del PSOE, el extremeño Rodríguez Ibarra, en términos que le han merecido la reprimenda de la portavoz socialista Pilar Alegría. A nadie se le ocurriría amnistiar a un violador de un hombre o de una mujer que está metido en la cárcel. ¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí. Entenderá que yo siempre respete la opinión de cualquier ciudadano y más de personas tan importantes dentro de mi partido, pero sí que les pediría contención a la hora de utilizar ciertos verbos que no aportan nada positivo.